Y para ello quiero platicarles primero que, pues, si bien hay una concepción alrededor de lo que es un servicio de aborto como algo que está prohibido, en realidad no es así. Les quiero compartir una presentación que realicé, a ver si la pueden ver, en donde, como ustedes pueden ver, cada estado regula en su legislación penal, en sus códigos penales, los casos por los cuales las mujeres pueden acceder a un servicio de salud seguro y de calidad de aborto para interrumpir su embarazo. Pero estos casos, y sin que ellas tengan corran el riesgo de ser criminalizadas o los médicos que brindan este servicio. Y estos casos son los que se muestran en el slide que les estoy presentando. Y como ustedes pueden ver, estos casos también dependen de cada estado. Cada estado establece bajo qué causales las mujeres pueden interrumpir de manera legal en su entidad. Y, por ejemplo, tenemos que en casos de imprudencial o culposo, esto significa cuando la mujer, por ejemplo, se cae de las escaleras y a consecuencia interrumpe su embarazo, esto es un aborto que no fue intencionalmente querido, pero que sucede a consecuencia de algún accidente, en 29 estados se establece que la mujer no pudiera ser criminalizada por ello. También existen casos como el peligro de muerte, esto es, si el embarazo implica un riesgo de vida a la mujer, en 24 estados se contempla que ellas pudieran solicitar la interrupción de ese embarazo. También existen los casos está previsto los casos de inseminación artificial no consentida en 13 entidades. También se puede dar el caso de las alteraciones genéticas o congénitas graves en el producto y en 16 estados legalmente una mujer pudiera solicitar los servicios de interrupción del embarazo. Y por el otro lado, tenemos estos dos estados que están aquí marcados, por ejemplo, en Yucatán y en Michoacán, en donde si la mujer puede comprobar que tiene una situación económica precaria que no le permite tener otro embarazo más, pues pudiera solicitar los servicios de interrupción del embarazo. Y también sucede, esto no es una causal como se nombra legalmente, sino una despenalización, pero aquí lo ponemos porque es lo que sucede en el DF, que una mujer, independientemente de la razón por la que ella quiere, pudiera interrumpir un embarazo hasta la 12ª semana. Y entonces, por ejemplo, en el Distrito Federal, ya Oriana les platicará, hay clínicas especializadas en donde las mujeres pueden acceder a estos servicios de manera segura. Sin embargo, también como ustedes pueden ver, pues no es homogéneo la regulación del aborto en el país. ¿Esto qué significa? Que el derecho de las mujeres a acceder a un servicio de aborto seguro, servicio de aborto seguro cuando lo requieran, depende del estado en el que se encuentren. Y esto que ha creado, pues de alguna manera que haya distinciones entre que una mujer tenga más derechos para acceder o más supuestos en los cuales tiene derecho a acceder a una interrupción del embarazo en una entidad que en otra. ¿Esto qué ha sucedido? Que en casos, por ejemplo, como la causal salud, en donde ustedes les estoy mostrando ahorita, solamente hay 14 estados en donde si, por ejemplo, una mujer se embaraza y el embarazo implica un riesgo a la salud de esta mujer, solamente en 14 estados de manera legal ellas pudieran solicitar una interrupción del embarazo. Obviamente esto nos pone en un contexto bastante difícil porque ya de por sí es importante saber que un embarazo implica un cierto riesgo a la salud de las mujeres, pues porque puede potenciar algunas complicaciones médicas. Inclusive hay investigaciones que demuestran que es 14 veces más seguro interrumpir un embarazo que continuar con él. Otro tema que está relacionado, por ejemplo, con este tema de la salud y que muestra un panorama de lo complicado que es el hecho y de lo grave que es el hecho de que solo 14 estados contemplen la posibilidad de interrumpir un embarazo en casos de salud, son los casos de niñas y adolescentes. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud,
Las niñas menores de 16 años, por ejemplo, corren un riesgo de morir durante el embarazo o durante el parto, que es 4 veces más alto que el de las mujeres de 20 a 30 años. Y la tasa de mortalidad de sus hijos es aproximadamente 50% más alto. Entonces, bajo este contexto y con estos antecedentes, esto creo que les puede dar un panorama de por qué es tan importante que existan servicios de interrupción del embarazo y, por ejemplo, en el caso de la salud, que esto se considere como un supuesto en el cual las mujeres deberían tener derecho a interrumpir el embarazo si esto es lo que desean y lo que requieren, ¿no? Y a partir de esto, esta información que les brindo, les quisiera platicar acerca de un caso, del caso de Malena. Este es un caso que registramos en Gire y que acompañamos a la mujer para que accediera a los servicios de salud y que creo que visibiliza algunas de las problemáticas que en la práctica se enfrentan las mujeres cuando quieren acceder a un servicio de interrupción del embarazo. Antes de platicarles de Malena, les quisiera decir que, por ejemplo, hemos identificado que la accesibilidad de los servicios actualmente dependen de muchos factores y entre ellos es la falta de recursos humanos y estructurales en las instituciones de salud. Esto es que no hay a veces médicos capacitados para realizar los procedimientos o los hospitales no cuentan con los medicamentos o con los instrumentos necesarios para realizar el procedimiento. También es un hecho de que existe un total, muchas veces, desconocimiento del marco legal, de esto que les platico, de las causales de interrupción del embarazo. Entonces, los médicos muchas veces ni siquiera consideran la posibilidad de brindar este servicio o de ofrecerlo a las mujeres. Por el otro lado, también hay un desconocimiento de las mujeres de este derecho. Muchas veces tienen complicaciones a su salud y las mismas mujeres o son víctimas de violencia sexual, por ejemplo, y las mismas mujeres no saben que tienen derecho a interrumpir un embarazo. También hay un problema de la estigmatización que se enfrentan. Como todos sabemos, el aborto es un tema que polariza mucho las opiniones en lo que se refiere a darle un reconocimiento moral al producto, al futuro bebé, hijo o hija, y esto también tiene un impacto directo en la prestación de servicios de salud, porque de ello depende muchas veces la interpretación que hagan los médicos sobre qué riesgos a la salud se van a considerar para interrumpir un embarazo, a qué se le da preferencia hacia la vida de la mujer o del producto. Y esto pareciera ser muy sencillo, pero en la práctica implica una gran barrera porque los médicos muchas veces se enfrentan con estigmas tanto institucionales como personales para tomar estas decisiones. Y entonces con ello también les quiero platicar, les voy a platicar el caso de Malena, que ya les había anticipado. Malena es una mujer que tenía 40 años y vivía en el Distrito Federal y era derechohabiente del ISSSTE. Ella estaba embarazada, pero se enteró que su embarazo era de alto riesgo debido a una combinación de factores, su edad, un problema de obesidad y tenía una cirugía previa de bypass gástrico que no le permitían continuar con el embarazo. Aunado a todo eso, también se sumó que en un control médico le diagnosticaron que el producto tenía un síndrome que se llama Klinefelter, que se presenta en productos del sexo masculino y tiene como consecuencia que el producto nacerá con bajo coeficiente intelectual, puede provocar infertilidad, entre otras cosas. Ante estas circunstancias, ella decidió solicitar al ISSSTE una interrupción del embarazo por riesgo a su salud, pero le negaron el servicio bajo el argumento de que el Código Penal Federal no contempla esa causal de aborto. El ISSSTE y el IMSS hay que recordar que son sistemas de salud federales y ellos muchas veces consideran que los códigos y la legislación que les aplican es la federal. Entonces ellos dieron este argumento, además de que consideraron que el personal médico consideró que la malformación del producto no era lo suficientemente grave para interrumpir el embarazo. Esto también es un tema que polariza mucho respecto de cuáles son las malformaciones de los productos y quién debe considerar la gravedad de los mismos o no para continuar, ¿no?, con los embarazos. Finalmente, tras esta negativa, Malena tuvo que acudir a una clínica
para interrumpir el embarazo por riesgos a la salud y después de realizar el procedimiento presentó una demanda de amparo en contra del Código Penal Federal por considerar que la regulación pone en riesgo la vida de la salud de las mujeres y constituye una violación al derecho a la salud, integridad física y no discriminación, entre otros, de las mujeres. Y pues como ustedes pueden ver, este parece ser un caso que era sencillo en el sentido de que pues si Amalena está embarazada, era un embarazo deseado, pero ella no podía continuar porque su condición física de salud no le permitía, además de el estrés psíquico que le causaba el saber que el producto venía con una malformación genética. A pesar de ello, aún así las instituciones de salud no toman las decisiones a veces que necesariamente requieren o es mejor para la salud o la integridad de las mujeres, sino que muchas veces utilizan argumentos legales para negarse a ello. Después, por otro lado, esto es un ejemplo de qué pasa con la causal salud, pero también les quiero platicar de qué pasa, por ejemplo, en los casos de violencia sexual. Como ya les mostraba en el mapa inicial, la violación es la única causal que está reconocida en todos los códigos penales del país por la cual las mujeres, niñas, adolescentes pudieran interrumpir un embarazo. Esto pudiera sonar pues muy positivo, ya que se reconoce que no es posible que una mujer esté obligada a continuar con un embarazo forzado y que fue producto de un acto de violencia tan terrible como una violación. Sin embargo, los estados a su vez han considerado que es necesario a veces emitir protocolos y bajo estos protocolos se encubren ciertos requisitos que en realidad se convierten en barreras para que las mujeres puedan acceder a los servicios de interrupción del embarazo. Y en ese sentido, lo que ha sucedido en México es que, por ejemplo, en los casos de violencia sexual tenemos un problema de accesibilidad muy grave, ya que desde GIRE registramos que de 2007 a 2012, esto es en 5 años, únicamente se autorizaron 39 interrupciones legales del embarazo en casos de violación, y de 2012 a 2013 solamente se registraron 12 autorizaciones. ¿Esto qué significa? Que hay un hueco muy grande entre la accesibilidad a los servicios de salud de las víctimas de violencia sexual por una parte y las cifras tan altas de violencia sexual, sobre todo en contra de niñas y niños que tenemos registrados en el país. Por ejemplo, ahorita México es el primer lugar entre los países de la OCDE en casos de violencia sexual en contra de niñas y niños. Y entonces, ¿esto en qué se ha traducido estos problemas de accesibilidad a los servicios en casos de violencia sexual? Para ello les voy a compartir los casos de Rosa y de Carmen, que son también dos casos que hemos acompañado en GIRE de acceso a interrupción del embarazo en casos de violación. Y Rosa y Carmen son dos niñas. Rosa tiene 14 años y ella vive en el Estado de México. Y Carmen, por su parte, tiene 13 años y es del estado de Hidalgo. Ella vive en Pachuca. Ambas, lamentablemente, comparten el haber sido víctimas de violencia sexual por parte de un familiar cercano. Rosa por parte de su padre y Carmen de su padrastro. Ambas fueron amenazadas por parte de los agresores con no decir nada, de lo contrario les iba a pasar algo a ellas o a sus mamás. Y son sus madres las que se dan cuenta que están embarazadas a consecuencia de ello cuando empiezan a haber cambios en su conducta y en su cuerpo. Sus mamás las llevan al médico, en donde conocen del estado del embarazo de sus hijas, y las acompañan al Ministerio Público a denunciar los hechos, en donde solicitan autorizaciones de interrupción legal del embarazo. Sin embargo, en ambos casos, los embarazos sobrepasan un límite de gestación establecido en el Código Penal de sus entidades para interrumpir el embarazo, y además a Carmen le dicen que de acuerdo con la legislación de Hidalgo, las mujeres deben denunciar los hechos antes de saber que están embarazadas. Imagínense.
Y con esto ambas tienen que trasladarse a la Ciudad de México, interrumpir sus embarazos, en donde finalmente les brindan el servicio debido a que el embarazo implica un alto riesgo a la salud, dada su corta edad. Con esto, ¿qué les quiero mostrar? Que Rosa y Carmen no son los únicos casos, lamentablemente, que existen. La mayoría son similares y se pueden observar por parte del Estado, de las autoridades, una triple discriminación. Por una parte, ya sabemos de los casos que en los casos de violencia sexual las víctimas en sí viven una discriminación cuando las autoridades cuestionan la veracidad del dicho de las víctimas de un inicio, con comentarios como seguramente tú lo provocaste, seguramente tú querías, ¿por qué te vestiste así? Cosas que ya sabemos. Por el otro lado, también hay que tomar en cuenta quiénes son las mujeres que se enfrentan a estas barreras. Por lo general son mujeres de escasos recursos y aquí es importante notar un componente de justicia social, porque no son las mujeres las que tienen recursos las que se enfrentan a ese sistema. Una mujer que tiene recursos, al ver que las autoridades no hacen caso a su dicho o no le brindan los servicios necesarios, tiene la posibilidad de ir a instituciones privadas de salud donde le brinden la atención que requiere. Sin embargo, como es el caso de Rosa y Carmen, sus familias se vieron obligadas a tratar de solicitar los servicios de salud públicos que se les ofrecen, y es entonces cuando se encuentran con todos estos problemas y estas barreras. Y finalmente, pues el estigma de interrumpir un embarazo. Ya en sí el aborto no es bien visto socialmente, inclusive en casos de violación a las mujeres se les cuestiona por qué no quieren continuar con estos embarazos. Y entonces en el caso de la interrupción del embarazo en casos de violación, lo que han hecho diversos estados es establecer en sus legislaciones o en protocolos de atención algunos requisitos que se han convertido en verdaderas barreras para las mujeres. Ya lo veíamos como en el caso de Rosa y Carmen, el presentar una denuncia es una obligación para las víctimas de violencia sexual que requieren acceder a servicios de ILE, cuando en realidad la denuncia debería ser un derecho de las víctimas. Pero en el caso de las víctimas de violencia sexual, se les condicionan los servicios a ello. Por el otro lado, algunos estados también establecen plazos o límites de gestación, normalmente son 90 o 120 días, se les pide un ultrasonido, a veces a fuerza que este sea por institución pública, cuando sabemos que ya de por sí el sistema de salud tiene una problemática para brindar servicios de salud maternos. Entonces en lo que te esperas a que te den la cita es probable que se te pase el plazo límite de gestación que contempla la ley. Se pide obviamente que la solicitud se haga expresamente para interrumpir el embarazo, y también algunos códigos penales todavía establecen el que se solicite una autorización, la cual se remitía por el Ministerio Público o un juez inclusive, sin considerar que a veces los ministerios públicos no tienen mayor idea sobre salud reproductiva, sobre el periodo menstrual de una mujer, entonces se les obliga a que ellos tengan unos conocimientos que normalmente inclusive las propias mujeres no tenemos, ¿no?, sobre nuestra vida reproductiva. Y finalmente también hay otros estados que establecen requisitos tan ridículos como es el caso de Hidalgo, que ya les platicaba, en donde se pide que la mujer denuncie antes de saber que está embarazada, y si se puede comprobar que esto no fue así, pues no importa, no pueden acceder a la interrupción del embarazo. O el caso de Oaxaca, donde se pide que quien dé la autorización para interrumpir el embarazo sea el secretario de Salud, el cual no existe desde hace como 3 años. Entonces, actualmente, seguir la legislación para acceder a un aborto legal en casos de violación en Oaxaca es prácticamente imposible. Ahora, ¿qué ha sucedido recientemente? Y les quiero platicar esto porque son nuevas modificaciones que hicieron al modelo de atención a víctimas de violencia sexual y que impacta a la prestación de servicios de interrupción del embarazo en casos de violación. Es que se modificó una norma oficial mexicana, que es la NOM 046. Esto sucedió el 24 de marzo y fue con el objetivo de homogeneizar el procedimiento de
acceso a servicios de salud a víctimas de violencia sexual, particularmente servicios de interrupción del embarazo, y para ello se estableció que de conformidad con la Ley General de Víctimas, que es esta ley que se emitió a principios de 2013, en donde se establecen los derechos de las víctimas de violencia sexual, no se establezcan requisitos previos para que las víctimas de violencia sexual accedan a servicios de salud integrales, incluyendo la interrupción del embarazo. Por el otro lado, también se reconoció la importancia del dicho de la mujer a partir de señalar que las mujeres podrán acceder a servicios de interrupción del embarazo en casos de violación, simplemente declarando, bajo protesta de decir verdad, que el embarazo es producto de una violación. Esto es muy importante porque finalmente hay que recordar que la mujer en casos de violencia sexual es la única y la principal testigo del dicho, del hecho. Entonces, ¿qué sería un Estado garantista de derechos humanos? Lo que tiene que hacer es garantizar la atención inmediata de emergencia a víctimas de violencia sexual, reconociendo su declaración. Y finalmente, otra cosa que se señala es que se reconoce el consentimiento de los adolescentes que sean mayores de 12 años para consentir autónomamente los servicios de interrupción del embarazo. Esto también es un gran logro y un gran reconocimiento que hizo la Secretaría de Salud a la autonomía y a los derechos reproductivos de las adolescentes en México, que lamentablemente también son víctimas de violencia sexual y pueden requerir estos servicios. Finalmente, también les quiero platicar acerca de la criminalización que existe en torno a los servicios de interrupción del embarazo en México. Y esto se dio a partir de diversas reformas a constituciones locales que se dieron en algunos estados del país. Actualmente hay 16 reformas ya vigentes y una pendiente en el estado de Veracruz, y han seguido el proceso. Esto es muy reciente, en donde lamentablemente lo que ha creado es un ambiente de criminalización en contra de las mujeres que requieren la prestación de estos servicios de interrupción del embarazo, ya que cuando llegan Marisol, ante estas... Mande. perdón que te interrumpa, pero ¿crees que podamos cortar para darle paso a Oriana para tener chance de entrar en diálogo? Claro, claro, si no más me permites 2 segundos, Claro. sería nada más comentarles esto y que esto genera confusión a pesar de que los servicios siguen siendo legales en los casos previstos por ley. Estas constituciones lo que hacen son crear un ambiente pues adverso y de persecución hacia las mujeres que requieren los servicios. Eso sería todo. Mil gracias, perdón por interrumpirte. No, 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 gracias a ti. Bien, entonces déjame paso la palabra a Oriana, con 15 minutitos y luego ya nos vamos a la parte de preguntas y respuestas. Gracias, Marisol. Muchas gracias. Bueno, Marisol dio un bosquejo muy grande y tocó algunas de las cosas que voy a tocar yo también. Quiero decir desde dónde estamos trabajando, porque creo que parte importante del trabajo que hacemos es que se conozca y se sepa la opción del Fondo María. Entonces voy a hablar de eso. El Fondo María es un fondo de aborto para la justicia social. La idea es justamente poder, a partir de la ley, de los cambios en la ley en la Ciudad de México del 2007 que permiten la interrupción legal del embarazo, se visibiliza mucho la desigualdad que existe en el país con respecto a las mujeres que vivimos en la Ciudad de México y en el resto, cuando nosotras tenemos derecho a decidir y las demás mujeres no, cuando sigue estando en los códigos penales, aunque en el Código Penal de la Ciudad de México sigue estando, se tipifica que durante las primeras 12 semanas no va a ser aborto, ¿no? Se va a llamar interrupción legal del embarazo. Jurídicamente lo que lo permite es sacar en particular tuviera bastante que hacen llamado a los estados de dar más cargo esa injusticia, una injusticia con las ciudadanas teniendo mucho más derechos
las del DF que las del resto del país. Y que se ha visto, por ejemplo, con otros temas como el caso del matrimonio igualitario, que se ha podido hacer que no justamente el aborto se ha realizado más entendí que pudiera suceder una relación en los de combinación con el resto de los estados. Y entonces, en este contexto, viendo también en los contextos que incluso antes de la ley, Estados Unidos han podido pagar servicios que, aunque son clandestinos, son seguros, pero que tienen un costo muy alto. Eso sí, las mujeres con recursos pueden tener abortos seguros, abortos dignos. Sin embargo, las mujeres con menos recursos pues, lo tienen más difícil. La legalización en la Ciudad de México permite que mujeres con, no necesariamente muchísimos recursos, pero al menos, ¿no? Como ya de clase media pueden, y que se pueden permitir el lujo de viajar a la Ciudad de México, ya sea porque tienen dinero para el transporte, porque tienen familiares aquí o porque pueden costear todo el viaje, pueden viajar y realizarlo de forma legal. Sin embargo, una vez más, las mujeres con menos recursos o que justo están atravesando en situaciones bastante complicadas de su vida, pues se quedan sin la posibilidad de ser atendidas en su propia ciudad o en su propia localidad. Entonces, con esa intención se hace el Fondo María, porque es legal venir de cualquier lugar del mundo. Si uno viene a la Ciudad de México a interrumpir durante las primeras 12 semanas, es completamente legal. Y son las cosas que tenemos que tener como bastante claras, ¿no? No es una cosa que se está haciendo como por debajo del agua, es completamente legal venir a hacerse una interrupción. Y entonces lo que hace falta es crear redes de apoyo, y eso es lo que busca el Fondo María, poder ser una red de apoyo, un instrumento, una herramienta para las mujeres para que puedan tener acceso todas a la ley, a los beneficios de la ley de la Ciudad de México. Y lo que hacemos es apoyamos durante la toma de decisión, si es necesario, y también durante el proceso con un acompañamiento que lo que busca es empoderar y validar la decisión de las mujeres. Y apoyamos también económicamente, por supuesto que mucho del apoyo que hace el Fondo María se traduce en dinero, porque apoyamos con el transporte, con el hospedaje, en caso de que las mujeres no puedan viajar entre semana o que tengan alguna necesidad en particular. Apoyamos con el procedimiento en servicios privados también. Algunas de las particularidades, por ejemplo, que son de las cosas que no esperábamos, es en los casos de violencia, ¿no? Justo cuando hay violación. Como lo decía Marisol, en todo el país es legal el aborto por violación. Sin embargo, nos enfrentamos en la realidad, cuando empezamos a hacer el apoyo del Fondo María, a que las mujeres estaban aún yendo a denunciar, estaban siendo rechazadas del Ministerio Público, no le estaban dando la autorización, los servicios médicos no la estaban aceptando, y entonces una de esas necesidades particulares en donde damos un servicio privado es en los casos de violencia, para que puedan tener un especialista en violencia que las atienda de manera emocional y de manera psicológica previa y posterior al procedimiento, y donde tengan además la posibilidad de tener anestesia general durante la intervención quirúrgica. Entonces, la intención es poder dar un apoyo integral, y eso también lo hacemos a través, y por eso hablamos de crear una red de apoyo, ¿no? No se trata de que el Fondo María únicamente brinde esto en específico, sino poder tener una red, sí, de personas que están interesadas, una red de donantes. Tenemos acompañantes voluntarias que brindan este acompañamiento para empoderar, pero también contamos con organizaciones aliadas que son expertas en distintos temas y que a través de ellas podemos fortalecer el apoyo que se brinda. Uno de los casos es Gire, por ejemplo, cuando las mujeres necesitan asesoría legal, poder acercarlas a ellas y que puedan recibir esa parte del acompañamiento legal. Otra, por ejemplo, es Católicas por el Derecho a Decidir, en caso de que las mujeres tengan justamente preocupaciones que tienen que ver con algo relacionado a la religión católica, que puedan ser atendidas y acompañadas desde esa perspectiva por ellas y desde esos argumentos, ¿no? Como el Fondo María está dentro de una organización que se llama Balance y somos muy atejas, ¿no? Entonces, sabemos que esa necesidad en particular no la vamos a satisfacer nosotras, porque sería desde un lugar muy diferente del que lo pueden hacer Católicas por el Derecho a Decidir. Esos son dos ejemplos como muy claros. Tenemos el apoyo de otras organizaciones también para fortalecernos nosotras al interior, porque lo que queremos brindar es una atención integral, ¿no? Como que muchas veces cuando hablamos de los procedimientos, incluso médicos,
habla, o sea, creemos que solo se reduce a que la capacidad técnica del personal de salud sea específica y por eso quiero hablar como más del contexto social en el que estamos apoyando y del que surge el Fondo María, y también que para nosotras es importante hablar de aborto seguro no solamente desde el aspecto médico, sino también desde el aspecto social. Tengo un ejemplo, un testimonio de una mujer para ejemplificar a qué nos referimos con un aborto seguro desde el aspecto social. Y bueno, ese es un ejemplo de un aborto inseguro socialmente. De 21 años del estado de Puebla vino a la Ciudad de México a tener una interrupción legal del embarazo. El procedimiento fue completamente seguro, regresó con ningún incidente médico y lo que nos mandó después de 6 meses de haber tenido la interrupción fue este testimonio. Sentí mucha culpa y una semana después de mi tratamiento acudí al Ministerio Público para entregarme a las autoridades. Mes y medio después me detuvieron. Estuve presa 6 meses. El abogado que me defendió argumentó que el aborto se realizó porque el embarazo fue producto de una violación y por esa razón salí de prisión. El violador era un conocido y ahora está preso. Ahora ya entré a trabajar y retomé mis estudios. Estoy por terminar la carrera de administración de empresas. Hablé con mis maestros y pude ponerme al corriente. No aguanté la culpa, porque en Puebla es muy mal visto el aborto, aunque sea por violación, pues se cree que las mujeres violadas se lo buscaron, y me entregué para no sentir culpa, para pagar de alguna forma, ¿no? Entonces, este para nosotros es un claro ejemplo de cómo, a pesar de que era doblemente legal en el sentido de que tenía que haber sido atendida en su propio estado porque el embarazo fue producto de una violación, que además vino a la Ciudad de México a realizarlo durante las primeras 12 semanas dentro del marco de la interrupción legal del embarazo. De todas formas, el contexto en el que ella vive le produce un malestar emocional que la hace sentir que tiene que pagar de forma, ¿no? Entonces, nosotros estamos justamente queriendo luchar en contra de todos los mensajes negativos que hay sobre aborto, porque eso es lo que está generando un malestar emocional y psicológico en las mujeres que deciden y que están decidiendo por diversas razones, que ninguna es cuestionable. Todas las razones por las que una mujer decide abortar son completamente válidas y tenemos que saber eso porque las mujeres son capaces de decidir, ¿no? Que eso es algo de lo que poco se habla. La capacidad de decisión de las mujeres es alta, es válida, es legítima. Y también saber que hay unas acciones que hacemos en conjunto la sociedad que van en detrimento de la calidad de vida de las mujeres. Cuando decidimos estar en grupos antiderechos, cuando compartimos imágenes que no son científicas ni veraces sobre qué es el aborto, lo que estamos promoviendo es justamente malestar emocional en las mujeres. Estamos juzgando su capacidad de toma de decisión y estamos invalidándolas como expertas en su propia vida, ¿no? Entonces, el Fondo María lo que hace es eso, como queremos, además de apoyar directamente a las mujeres que necesitan en este momento abortar, queremos aportar a cambiar la forma en la que hablamos de la interrupción, de decidir terminar con un embarazo, porque es una cosa y es un evento que es parte de la vida. Y como parte de la vida, les quiero compartir de qué estamos hablando cuando hablamos de aborto en México, cuáles son los números, ¿no? Como cuántas mujeres están abortando en general, porque los números que se comparten en la infografía tienen que ver con quiénes vienen a la Ciudad de México, pero en el país existen abortos desde antes de que existiera la ley del DF y siguen habiendo afuera del DF. Entonces, se hacen estimaciones porque hay una cifra negra, hay una cifra oculta, porque como no es legal, es difícil tener el número real de los abortos que están sucediendo. Entonces, el Instituto Alan Guttmacher, que justamente es un instituto que se dedica a investigación específica en salud sexual y reproductiva y derechos sexuales y reproductivos desde diferentes contextos, tiene una estimación realizada que calcula que hay entre 725,000 y 1,000,000 de abortos en el país cada año. Entonces, si estamos calculando que a la Ciudad de México vienen 70,000 mujeres a interrumpir, y esas son las cifras que tenemos del sector público. Duplicándolas pensando en el sector privado, seguimos sin saber a dónde están yendo más de 500,000 de mujeres a interrumpir en sus estados y en qué condiciones los están haciendo. Entonces, sí hay que diferenciar entre aborto inseguro y aborto clandestino. Hay abortos clandestinos
que están fuera del marco de la ley, pues, que son seguros, que son seguros médicamente y que muchos a veces son seguros emocionalmente en el sentido de que brindan acompañamiento o que la información que se está dando para que la mujer ocupe, puede ser, por ejemplo, medicamento, se está dando desde un lugar de empoderamiento y desde un lugar luminoso y positivo que está, ¿no? que está completamente seguro en ese aspecto. Sin embargo, mantenerlo fuera del marco de la ley, pues sigue manteniéndolo como si no fuera una decisión válida, ¿no? La Comisión Nacional de Población está calculando que existen cerca del 20% de las mujeres que están en edad reproductiva, en edad fértil, han tenido un aborto en su vida. Eso significa que de todas las mujeres que conocemos que todavía están en su periodo menstrual, 1 de cada 5 ha tenido un aborto o va a tener un aborto. Entonces, ¿no? Como saber que eso es un número que es más cercano a nosotras. ¿Cuántas amigas tenemos en el Facebook? Bueno, 1 de cada 5 de ellas ha tenido un aborto y no estamos sabiéndolo, ¿no? Se está guardando en el silencio. Entonces, tenemos que saber que el aborto es una realidad, ¿no? Hubo antes de la despenalización en la Ciudad de México, hubo antes de lo que se nos ocurra pensar, ¿no? De la historia, hubo abortos, hay abortos en este momento y van a seguir existiendo abortos. Y tenemos que saber que el número de abortos que hay es el número de abortos que se necesitan. Que las acciones del gobierno tienen que ir encaminadas no a reducir el número de abortos, sino a reducir el número de abortos inseguros y a reducir el número de embarazos no deseados. O sea, eso es donde podemos incidir. Y podemos incidir para mejorar la calidad de vida de las mujeres. Ese debería ser nuestro objetivo, mejorar la calidad de vida de las mujeres, mejorar la posibilidad de vida de las mujeres y mejorar las condiciones para la igualdad de género. Cuando las mujeres tengamos control absoluto de nuestra capacidad reproductiva, estamos mucho más cerca de estar en las mismas condiciones que están los hombres. Entonces, tenemos que saber eso. Aun cuando fuera completamente bien implementada la educación integral en sexualidad y todas conociéramos nuestro cuerpo a profundidad, no hubiera violencia sexual y hubiera métodos anticonceptivos al alcance de todas, aún así seguirían existiendo embarazos no deseados. Eso solamente se pueden reducir. Y existen embarazos planeados que se convierten en no deseados a la mitad del camino. El problema de tener tanta negatividad alrededor del tema de aborto es que también estamos afectando los otros abortos, los abortos que no son por una decisión de calidad de vida de las mujeres o de plan de vida, sino que son por una decisión médica de las mujeres, que son abortos incluso espontáneos, cuando existe la muerte del producto dentro de la mujer, ¿no? Como todos esos, cuando no tenemos un entorno completo, el personal de salud, por ejemplo, entonces no está capacitado para atender a esa mujer. Y cuando el personal de salud no está capacitado para atender a esa mujer, entonces estamos poniendo en riesgo su salud directamente, su salud física también. Entonces, bueno, durante el primer trimestre, que es el contexto en el que estamos en la Ciudad de México, los procedimientos que se realizan en la Ciudad de México son completamente seguros, son los que están avalados por la Organización Mundial de la Salud. Son 2 procedimientos, el aborto medicamentoso, que se utiliza la combinación de mifepristona y misoprostol, que es básicamente me tomo una pastilla de mifepristona, que lo que hace es bloquear el proceso de embarazo, y me tomo, después de 24 horas, coloco debajo de la lengua 4 pastillas de misoprostol. Y las pastillas de misoprostol lo que van a generar son contracciones en el útero y van a arrojar ese producto que ya no está desarrollándose debido a el primer medicamento que me tomé. Antes se utilizaba solo el misoprostol, que básicamente era colocarse 4 pastillas debajo de la lengua, esperar 4 horas, 4 pastillas debajo de la lengua, 4 horas, 4 pastillas debajo de la lengua. Listo. Un total de 12 pastillas que se colocaban debajo de la lengua durante el primer trimestre, y lo que ocurre es entonces la expulsión a través de las contracciones uterinas, la expulsión del producto, que son procedimientos muy seguros y que incluso están avalados por la Organización Mundial de Salud para usarse sin supervisión médica antes de las 9 semanas. Entonces, eso es lo que se utiliza en la Ciudad de México hasta las 9 semanas, y a partir de la semana 10 se utiliza la aspiración manual endouterina o la aspiración eléctrico-uterina. Esos procedimientos tienen algunos riesgos, pero son mejores, incluso que del parto, ¿no? Que eso es una de las cosas que tenemos que saber. Hay estudios médicos que están realizados en Estados Unidos donde hay más información sobre los distintos procedimientos médicos, donde confirman que los abortos son hasta 14 veces más seguros que un parto.
Y incluso son mucho más seguros que utilizar penicilina muchas veces. Estos medicamentos de los que les hablé, mifepristona y misoprostol, son mucho más seguros que el uso de penicilina. Hay muchas más personas alérgicas a la penicilina que provocan reacciones mucho más fuertes que las que provocan y las reacciones que provocan estos otros medicamentos que están avalados por la OMS. Entonces, saber eso y garantizar que tenemos que buscar otras fuentes de información de dónde estamos recibiendo la información de qué es el aborto. Y dejar a un lado lo que nos dijeron las telenovelas, lo que nos dijo Silvia Pinal y lo que nos dice La Rosa de Guadalupe ahora, ¿no? O sea, no hay un charco de sangre, no hay telarañas. Los médicos son especialistas, son personas profesionales que están capacitadas y que son buenas personas. Las mujeres que estamos acompañando a otras somos mujeres con valores éticos que nos basamos en el apoyo sororario y que nos interesa tener un mejor contexto para las mujeres y para la igualdad de género. Entonces, esa sería mi participación para mantenerme en los 15 minutos. Gracias, Ariana. Déjame habilito también a Marisol. Tenemos nada más una pregunta de las asistentes. Y ver si quién de ustedes quiere responder o si cada quien responde desde su perspectiva. Dice, tengo una duda. Según la OMS, la salud comprende la salud física y mental. En los estados donde es aplicable la causal salud, como Chihuahua, ¿es posible acceder al aborto en casos en los que peligra la salud psicológica si se continúa con el embarazo? ¿Qué tipo de casos aplican, además de las víctimas de violencia sexual? Si es que aplican. ¿Les contesto yo primero? Sí. Bueno, como les comentaba durante mi presentación, no existe legalmente una definición de lo que es salud, por eso nos enfrentamos justo a esta problemática del caso que les platicaba, en donde los médicos finalmente en la práctica deciden de manera arbitraria cuáles serían los componentes de riesgo a la salud de las mujeres para que ellas accedan a la interrupción del embarazo. Marisol. Ahora, mande. Perdón, nomás, no podemos ver tu cámara, ¿puedes prenderla? Ya. Listo, ¿ya está? Ya. Listo. ¿Pero sí me escucharon? ¿Sí? ¿Se escuchó? Sí. Buenísimo. Entonces, entonces esa es la problemática que existe en la práctica con la causal salud. Sin embargo, si nos vamos a la definición de una organización internacional, como es la Organización Mundial de la Salud, que ya proveyó de una definición y que además dicha definición ha sido adoptada en diversos instrumentos internacionales y en diversa jurisprudencia emitida por organismos internacionales como el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, por ejemplo, de Naciones Unidas, ellos han definido la salud al igual que la OMS y han determinado que todas las personas tenemos derecho al estándar más alto de salud. Entonces, en ese sentido, técnicamente hablando, existe argumentación para que las mujeres pudieran solicitar acceder a servicios de interrupción del embarazo donde esté la causal salud, argumentando que la salud no es solo un componente físico de ausencia de enfermedades, sino que también está el mental. Y en ese sentido, por ejemplo, pudiéramos decir que no solo un ataque de violencia, como es la violencia sexual, que aparte tiene su propia causal, sino, por ejemplo, el estrés psicológico que te puede causar el tener un embarazo no deseado o no planeado, como contaba Oriana, que pueden ser deseados, pero que a la mitad puede que ya no a la mitad del proceso, cuando te das cuenta todo lo que implica el embarazo, puede que ya no quieras continuar con el embarazo, pues una mujer pudiera argumentar que solicita el servicio bajo esta causal. Entonces, sí existe la posibilidad, en la práctica, siéndote sincera, y Oriana no me dejará mentir, es complicado, pero sí hay argumentos suficientes para decir que una mujer pudiera acceder por esa causal en todo lo que se refiere para garantizar su salud física, psicológica, social. Y también, bueno, me corriges, Marisol, si estoy mal, porque es experta legal, pero para la causal salud, como no hay
ese impulso, porque no hay un delito, como en el caso de violación, que tienes que ir al Ministerio Público, Ujú, tampoco tenemos un registro de cuántos por causal salud pueden existir, porque se van a claro. resolver en lo privado entre el médico y la paciente, que es como se deberían de resolver muchos de los casos. Claro, claro, totalmente. Eso es también lo que sucede. Entonces, pues no hay registro, pero a nivel argumentativo de si se puede, pues sí hay argumentos para que sea posible. Y que es un ejemplo que hay en América Latina. En el caso de Colombia, con la decisión de la Corte, justo tienen una de las causales que tienen es la causal de salud, que es con la que están teniendo acceso la mayoría de las mujeres que tienen acceso en Colombia. Exacto. Sale, tenemos otra preguntita. ¿Existe una obligación para los médicos en denunciar los casos de abortos ilegales? Es decir, ¿cómo justifican los médicos o trabajadores de salud como esta parte del secreto médico cuando denuncian supuestos abortos legales? Hay algunos, y son los menos, y son nada más como 2 o 3 códigos penales que establecen la obligación de personal de salud o de cualquier otra autoridad de denunciar posible comisión de delitos, que es bajo el argumento por el cual vemos todas estas notificaciones al Ministerio Público de personal de instituciones de salud para criminalizar a las mujeres. Em, Legalmente, desde una perspectiva de derechos humanos, hay un tema que es el de la confidencialidad, el derecho a la privacidad de los pacientes, de cualquiera, no solo de aborto, sino de cualquier servicio de salud, en donde el sistema de salud te debería garantizar que toda atención médica es confidencial y por lo tanto los médicos no deberían no están obligados a denunciar ni a dar a conocer tu estado de salud, como lo es un aborto, que es un servicio de salud, a ninguna autoridad pues policial, ¿no? Ministerios públicos, algún inclusive policía, alguna autoridad o una fiscal. Entonces, en ese sentido, existe una gran contradicción entre lo que se hace y entre lo que deberían de garantizar la confidencialidad en la prestación de servicios de salud. Sin embargo, en la práctica eso no necesariamente sucede, particularmente en un servicio tan estigmatizado como es el aborto. Y donde claramente, o sea, una de las cosas es que claramente están confundidos. O sea, el personal de salud que está realizando eso está confundido y con la cosa, por ejemplo, de los balazos. Si llega alguien con un balazo, hay que denunciar que ocurrió ese balazo y que esa es la víctima y que hay que buscar quién está matando por allá afuera. Que es muy distinto y además, cuando hacen eso, están tratando a la persona. O sea, se reciben a la persona con el balazo y la atienden en ese momento y después denuncian. Y yo, o sea, la verdad es que creo que están muy confundidos de qué carrera tendrían que hacer estas personas porque no están atendiendo a las mujeres, están dejando que las mujeres estén desangrando y estén, ¿no? Como se les esté haciendo sepsis el tejido adentro del cuerpo, en vez de atenderlas inmediatamente, porque están más preocupados juzgando y decidiendo que ahora ellos son los jueces que van a castigar a esa mujer. Entonces se están convirtiendo en ese momento los médicos en torturadores porque le están queriendo además sacar la información a esa mujer en ese momento sobre si usó algo o se metió algo o hizo algo para producir el aborto. Y la otra es esta parte como de no atenderla hasta que el perito venga y realice su trabajo, arriesgando a la salud de las mujeres y la vida. Sí, y yo nada más comentaría ahí también para agregar esto que comenta Oriana, que en Gire hemos registrado casos, documentado casos en donde se les condiciona la prestación de salud a las mujeres cuando llegan a que declaren o acepten inclusive haberse provocado un aborto, aun cuando eso no sea cierto. Claro que es una violación al debido proceso desde un punto de vista sí que es muy formal, procesal, pero es tortura, como dice Oriana, porque te están condicionando el salvarte la vida a que tú confieses algo que muchas veces ni siquiera hiciste, ¿no? Ok, tenemos otras dos preguntas como medio específicas. Una dice, es una pregunta para Oriana, ¿dónde puedo conseguir los medicamentos de los que hablabas hace un momentito? Si hay alguna guía para saber cómo tomarlos o cómo funciona como el acceso a esos medicamentos. Ok. El misoprostol está accesible en todas las farmacias del país, a lo largo y ancho del país.
Es un medicamento que está registrado para el tratamiento de úlceras gástricas. No se necesita receta médica. En algunos casos los farmacéuticos piden receta médica porque saben que también se puede utilizar para interrumpir el embarazo y es como una forma de presionar. En la experiencia que tenemos de diferentes países y de redes de mujeres es que si uno dice que es para su abuela o si va un hombre para pedirlas, las venden sin mayor problema y sin hacerla de tos. La mifepristona, sin embargo, está registrada únicamente para uso hospitalario y para la Ciudad de México, que es donde está legalizado, porque la mifepristona sí es únicamente para interrumpir el embarazo. Entonces, esa solamente está al alcance para quienes vienen a la Ciudad de México y que se los recetan en los servicios médicos. Hemos sabido de algunos casos de venta clandestina en línea, pero nosotros no sabemos de médicos o personal de salud que tiene acceso a las pastillas en los hospitales. No lo sabemos y no garantizamos nada. Sabemos que Women on Web antes hacía el envío del combi pack, que le llaman, por paquetería llegaba desde Holanda el paquete. Women on Web ya dejó de dar la atención directa en México. Sabemos que hay otra red de mujeres que se llama Women Help Women. Ellas me parece que están construyendo justo las redes en América Latina para lograr restablecer ese tipo de envíos a las mujeres que lo necesitan, y eso incluye mifepristona y misoprostol. Gracias. Y sobre dónde pueden encontrar la información, perdón. La misma página de Women on Web y de Women Help Women tienen la información. En el Fondo María también tenemos la información de cómo era el protocolo antes en la Ciudad de México y sí, básicamente para que tengan la información. Bien. Ya nos empezaron a llover preguntas, a ver cuántas alcanzamos a responder. Ay, perdón. Dice una, ¿cómo consideran ustedes que deben quedar las legislaciones para evitar que en los protocolos o procedimientos internos se interpongan causales médicas? Pues, o sea, digo, eso nos podemos poner a hablar mucho tiempo, pero si se quieren hacer si se quiere hacer un protocolo, sí tener mucho cuidado que sea solamente para coordinar autoridades y no para establecer requisitos que no establezca la legislación. Hay que tener mucho cuidado porque a veces estos requisitos van disfrazados de coordinación entre autoridades. Y sí, sería básicamente eso, tener mucho cuidado con eso. Yo, bueno, voy a dar mi opinión, además de muy laica, como dije antes, no soy abogada. También hay que tener cuidado con la sobreregulación. O sea, sí. creo que digo, habrá los abogados que les guste mucho y que crean que mientras más escriben, más bonito, pero mientras más escribimos, más nos ponemos el pie. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Un ejemplo de esto es Estados Unidos, donde el aborto es un derecho, pero está tan regulado y está tan legalizado, ¿no? En el sentido de que hay tantas leyes al respecto, que el acceso cada vez es más difícil. Entonces, mientras más palabras ponemos, más confuso se vuelve y más interpretaciones existen y hay que tener cuidado. Sí, digo, añadiría que ya existen, de hecho, ya existen las leyes que tienen que existir, inclusive sobran en México. Entonces, yo me sumo a lo que dice completamente Oriana al respecto. Y chequen, por ejemplo, en Canadá no hay nada de aborto, no hay ni una ley, no hay nada. Entonces, también, y tampoco es que el acceso también es complicado y se tienen que organizar las mujeres, también sí, pero no tienen que estar discutiendo con el Congreso local, federal y todo tantas veces como en Estados Unidos. Entonces, existen alternativas. Y bueno, creo que esta sería la última pregunta antes de pasar al cierre. De todas maneras, recuerden que nosotros podemos hacerles llegar tanto a Marisol como a Oriana las preguntas para dar seguimiento. Y bueno, preguntan, desde la despenalización en el DF, ¿se ha notado como desde el punto de vista de los médicos, se nota alguna disminución en el estigma de dar servicio de aborto? O sea, lo hacemos porque es legal. Mira, depende de los servicios públicos y los servicios privados, y depende... La misma persona en el servicio público dice una cosa y en el servicio privado dice otra. Y creo que no tiene que ver nada más con aborto, creo que tiene que ver con una mentalidad desde la que se imparten los servicios públicos.
tiene que ver con asumir que se les está haciendo un favor a las usuarias de los servicios públicos, ¿no? Y que tendríamos que estar agradecidas por ese servicio que se les está brindando. Si a eso le aumentamos el estigma relacionado a aborto, lo que dicen es, bueno, puedes venir una vez, pero no te quiero volver a ver por aquí, ¿no? Ese tipo de comentarios siguen estando presentes, pero tanto en los servicios privados como en los públicos sigue habiendo una cosa muy notoria como del uso de métodos anticonceptivos después de la interrupción, por ejemplo, ¿no? A pesar de que existen guías que dicen claramente que justo en el momento del proceso de interrupción del embarazo no es el momento adecuado para hablar de métodos anticonceptivos, que lo que tenemos que fomentar es que las mujeres regresen a los servicios después y en la revisión, entonces hablamos de métodos anticonceptivos. De todas formas, tanto en servicios públicos como privados, se sigue metiendo la idea de que tienes que salir, y no solamente con un método anticonceptivo como llevarte pastillas, tienes que llevarte a una cosa que ya sea de larga duración y que no dependa de tu uso o de tu dejo de uso la efectividad. Entonces, tiene que ver una vez más con desde dónde asumimos que las mujeres tienen capacidad o no, ¿no? También estamos, ¿no?, poniéndoles las opciones de métodos anticonceptivos, se reducen también a las que no tienen control las mujeres, sino las que pone el médico y quita el médico y funcionan independientemente de lo que desee la mujer. Sigue existiendo, pero lo que sí puedo decir es que después de la ley, ha surgido un cambio social muy importante en la Ciudad de México. Se puede hablar de aborto en todos lados, se puede hablar abiertamente. Yo he podido tener discusiones, digamos que dignas, con personal de los ministerios públicos, con personal de las escuelas, con personas que no me hubiera imaginado que iban a pasar si el aborto era un asesinato o no. Ya están pasando a cómo garantizamos que la decisión sea tomada de verdad por la mujer, cómo garantizamos que en serio sea seguro. O sea, como ya la preocupación es otra. Ya pudimos trascender que era primero si el huevo o la gallina, ¿no? Entonces ya trascender si vamos a tener una discusión filosófica sobre qué es la vida o si podemos ya asumir que es una realidad y qué más para adelante qué queremos. Bien, Pero eso y que, perdón, miles de clínicas abiertas para aborto, porque con la estimación de que hay 1 millón de abortos al año, entonces miles de clínicas privadas abren con la intención de tener millones y millones aquí. Lo que no saben es que el millón sucede en todo el país, no es que el millón de mujeres va a viajar a la Ciudad de México. Sí, de hecho creo que eso es importante para el cierre. Desde la perspectiva de Mujira creo que era importante como esto que han estado ustedes platicando de no caer en la criminalización, perdón, de las mujeres que practican el aborto, sino entender que es una realidad que está sucediendo en el país y que tenemos que entender esa realidad más allá de nuestro prejuicio personal para saber qué es lo que está pasando y pues tener como más claro el panorama y poder tomar decisiones con base en eso, ¿no? Y bueno, finalmente me gustaría que a modo de cierre pues pudieran dar como información de cómo contactarlas, porque ya también nos están empezando a preguntar eso, como información acerca de las clínicas, información acerca de ustedes y como cosas muy, muy puntuales para darle seguimiento al tema. Bueno, a nosotros nos pueden seguir en la página de internet, ahí tenemos un repositorio con mucha información. Es www.gire.org.mx. También existe la información jurídica y casos que les acabo de platicar. Están en un informe anual que sacamos el año pasado. Eso lo pueden encontrar en Google como Informe Gire 2015 y también nos pueden seguir en Twitter en @gire_mx. De hecho, perdón Marisol, el informe está aquí mismo disponible para bajarlo aquí en el webinar junto con los mapas que proyectaste ahorita. Buenísimo, gracias. Bueno, yo como a manera de cierre, porque tengo muchas cosas que decir, no, también como reflexionar que abortar implica muchos beneficios para las mujeres, ¿no? O sea, muchas veces la primera vez que toman la decisión, muchas veces se dan cuenta de que no quieren estar con esa persona, que la forma en la que las apoyó o las no apoyó. O sea, como hay muchas cosas que suceden en el momento de la interrupción que son muy beneficiosas para la vida de las mujeres y que pocas veces hablamos de ellas. Pueden encontrar al Fondo María en fondomaria.org.
Ahí hay una solicitud en línea en caso de lo que necesiten ese apoyo. También hay una forma de contactarnos en caso de que quieran el contacto más institucional. Pueden llamar al Fondo María al 01800 83 27 311 cuando necesitan el apoyo. Es un 01800 que funciona de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Pues nos pueden seguir también en el Facebook, tenemos la fanpage que se llama Fondo María y en el Twitter también se llama @Fondo María. Pues muchas gracias por habernos regalado su tiempo, su conocimiento, por haber estado como tan dispuestos durante todo este tiempo. Y bueno, si tienen algo más que decir, así despedimos a nuestro bonito público. Nada, pues muchas gracias por haberse conectado y estar interesados en conocer más de este tema. Cualquier cosa, seguimos por ahí en las redes sociales. Sale, muchas gracias, chicas. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias a ti. Bye. Bye.